Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este ministerio Escuela Faro de Luz. Continuamos estudiando esta serie dedicada a la naturaleza divina de Cristo. Como es conocido, en el mundo antitrinitario se sostiene que Cristo es el Hijo literalmente engendrado por Dios el Padre. Y una idea que acompaña a esta es la idea de que Cristo es inferior o menor en jerarquía, en autoridad al Padre. La pregunta que queremos resolver en esta ocasión es precisamente esa. ¿Es Cristo menor o inferior al Padre? Hay algunas declaraciones tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía que se prestan para ser un poco mal comprendidas en cuanto a este asunto. Y me interesa, por ejemplo, tratar Juan capítulo 14, versículo 28, donde leemos allí lo siguiente. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Allí podemos leer textualmente que Cristo dice el Padre es mayor que yo, el Padre mayor es que yo. Hay otras citas del espíritu de profecía que vale la pena considerar. En Primeros Escritos, la página 145, párrafo 1, leemos: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Y la parte significativa de esta declaración es donde dice que Satanás seguía en orden a Cristo. Ahora, esto es una declaración simple. Lo interesante es que de eso se ha sacado la siguiente conclusión. Se sugiere que Dios el Padre pues es la autoridad máxima en el orden en el cielo. Hay un orden jerárquico, por así decirlo, establecido en el cielo, donde Dios el Padre es la autoridad máxima. Por debajo, un poco menor que el Padre, está la autoridad de Cristo. Cristo es menor que el Padre en autoridad, en jerarquía. Está subordinado al Padre. Y entonces, en tercer lugar, en el tercer escalón, por así decirlo, continuaba pues Lucifer, quien más tarde fue conocido por Satanás. Esto es lo que se sugiere. Ahora, en la cita no se dice en ninguna parte que Dios esté por encima de Cristo, hablando de Dios el Padre, que esté por encima de Cristo en cuanto a jerarquía y en cuanto a autoridad. Eso se asume por lo que dice la cita. Como dice allí que el que continuaba en el orden, en la autoridad después de Cristo era Lucifer, pues muchos han llegado a la conclusión de que Cristo también continuaba al Padre, pero no se puede presentar, no, de hecho no conozco, no creo que exista una sola cita donde se diga textualmente eso, que Cristo era por debajo o inferior en jerarquía y autoridad a Dios el Padre. Eso no lo dice el espíritu de profecía, es una idea pues asumida. La siguiente declaración está en Patriarcas y Profetas, la página 13, el párrafo 2. Dice lo siguiente: y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Ahora, la parte significativa aquí para nuestros amigos antitrinitarios está en el hecho de que dice que Satanás codició la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo. O sea que Dios el Padre fue quien invistió a Cristo, al Hijo, con esa gloria que Él tiene. O sea, esa gloria que Cristo posee no es original en Él, por así decirlo, sino que el Padre se la dio. Dios el Padre invistió a Cristo con esa gloria, con esa posición, esa jerarquía y esa autoridad que Él posee. Esa idea pues presupone el hecho de que Dios el Padre está por encima de todo eso. Él es quien le da a Cristo esa gloria, quien le da esa posición, esa autoridad, esa jerarquía. Y desde luego entonces se debe entender que el Padre está por encima de Cristo, pues Él le dio esa gloria. Vamos a ver, la siguiente cita está en Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 1, y se lee allí lo siguiente: para lograr este fin, está hablando de Satanás, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, se refiere a la mente de Satanás, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Se señala ahí que la mente de Satanás, su mente maestra, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Ahora, la idea asumida por muchos es que Dios es el omnisciente, el omnisapiente, el infinito Dios que todo lo sabe, nada escapa a su mente. Luego, por debajo de Dios el Padre,
pues viene Cristo en cuanto a conocimiento en el universo, y luego después de Cristo en tercer lugar pues continuaba Lucifer, esa mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. En otras palabras, la principalmente entre las huestes de Dios es Cristo, exceptuando allí a Dios, que es el que tiene la mente infinita, por así señalarlo. Luego, entre las huestes de Dios viene la mente de Cristo. En segundo lugar, por el debajo inferior a Dios. Y luego, en tercer lugar, venía la mente de Satanás, la de Lucifer. Esto es lo que muchos enseñan. La siguiente cita está en Historia de la Redención, página 13, párrafo 2, y se lee lo siguiente. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de autoridad, de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en él. Y esta es una cita muy común, muy usada por nuestros amigos para sostener que precisamente Dios el Padre está por encima de Cristo en jerarquía y autoridad. Para empezar, se señala ahí que Dios el Padre citó a toda la hueste angélica para conferir honra especial a su Hijo. Luego dice que el Padre le hace saber a toda la hueste celestial que Él había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Lo que presupone que antes de eso, antes de esa orden que Dios el Padre da, pues su Hijo no era igual a Él, no tenía la misma autoridad. Así que hay un momento donde Dios el Padre ordena que Cristo, su Hijo, debe ser igual a Él, y la idea que se asume es que antes de eso pues no lo era. Y donde quiera que Cristo estuviera, a Él tenían que respetarlo, tenían que obedecerlo, como si estuviera allí también Dios el Padre. Y la palabra, las órdenes de Cristo debían obedecerse tan prontamente como si la hubiera dado el mismo Padre. Así, y más adelante dice que Dios el Padre había investido a Cristo de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Así que si Dios el Padre es el que le da esa autoridad, pues debe estar por encima de Cristo. O quizás no estamos leyendo del todo bien. Pues esa es la idea que muchos asumen y es lo que creen y enseñan. Más adelante dice que Cristo no haría nada por sí mismo, sino que la voluntad de Dios el Padre, como que es la voluntad suprema, pues se cumpliría en el caso de Cristo. La siguiente cita está en Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 2, y dice lo siguiente. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Así que Dios el Padre es el que lo sabe todo, y esa sabiduría infinita de Dios el Padre, el omnisciente, omnisapiente Dios, solo la compartiría con Cristo, su Hijo. Como que Dios el Padre tiene cierto conocimiento del cual puede compartir e informar a Cristo. Hay cosas que Cristo no sabe y que necesita ser informado por Dios el Padre. Eso es lo que muchos pues creen, enseñan y así señalan. Así que según esta cita, solo a Cristo, solo Él podía penetrar en la plenitud de los conocimientos, de los designios y la voluntad de Dios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Así que aquí tenemos al Padre, pues estableciendo el orden en el cielo, y dice Él que a Cristo, así como a Él, así como a Dios el Padre, ellos tienen que tributarle homenaje y lealtad. Pero todas estas aclaraciones y todas estas leyes, pues le está colocando Dios el Padre. Él es el que está ordenando esto. Continúa así diciendo,
Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Todas estas declaraciones de una u otra forma son usadas para señalar que Dios el Padre es mayor que Cristo en autoridad, en jerarquía, en el cielo. La última cita que quiero compartir contigo está en Historia de la Redención, página 15, el párrafo 1. Dice: hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios, y estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Así que según esta cita, y es otra de las citas que son utilizadas para este fin, pues Dios el Padre, en su propósito, Él, por voluntad de Dios el Padre, en su deseo, Él exaltó al Hijo y lo dotó, le otorgó poder y un mando ilimitado. O sea, le dio todo el poder y todo el mando y todo el control en la jerarquía en el cielo. Le dio un poder y un mando ilimitado, pero se lo dio Él. O sea, Dios el Padre, evidentemente, según esta lógica que se sigue, debe estar por encima de Cristo, pues Él le dio, según esta cita, Él lo dotó de poder y mando ilimitado. Lo que muchos pasan por alto es que si se analiza esta declaración con cuidado, van a encontrar que esta es la idea que entendían estos ángeles, que son los ángeles engañados por Satanás. Es la idea distorsionada que ellos habían desarrollado. Como que Dios había exaltado a su Hijo y lo había dotado de poder y mando ilimitado. Ahora, ¿será correcta esa idea? Hablemos un poco acerca de la verdadera autoridad y posición de Cristo. Regresando a la primera cita, que era una cita bíblica, en Juan 14:28 dice, Cristo mismo dijo: el Padre es mayor que yo. Ahora, si tenemos en cuenta el contexto histórico cuando Cristo hizo esa declaración, hay que tener en cuenta que Cristo pues se había despojado de las cualidades del ser Dios, del ser divino por esencia y naturaleza, y había asumido las limitaciones de la naturaleza humana, de la humanidad. Así que Cristo se había hecho carne, o sea, el Verbo se había hecho carne, se había hecho hombre, y en su condición de hombre, pues Cristo hizo varias declaraciones que son muy interesantes. Él incluso dijo que no tenía poder para hacer las cosas por sí mismo. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahora, esto no debe tomarse como que Cristo pues no tenía poder para hacer nada. Y no está hablando allí, desde luego, de su divinidad. Está hablando de su humanidad. Así que hay declaraciones que no pueden ser usadas para definir la divinidad de Cristo, porque están en el contexto de cuando Cristo tomó la naturaleza humana. Igual que Cristo dice que ninguna palabra que Él pronunciaba, ningún acto que Él hacía, lo hacía meramente porque quería, sino que el Padre era el que le daba permiso, por así decirlo, para hablar todas esas palabras. Ahora, Cristo en su humanidad, desde luego, dependía de los permisos y la voluntad del Padre que se reflejaba en su vida. Por eso, en su humanidad, Cristo también declara, el Padre es mayor que yo. Y en ese contexto deberíamos entender esta declaración. Cristo tomó una posición de sumisión y subordinación a la voluntad del Padre cuando fue hecho carne. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, cuando Cristo aún no había sido hecho carne, cuando Cristo aún no había tomado la naturaleza humana, vamos a encontrar algo pues muy interesante. Si vamos a Hebreos capítulo 6 versículos 13 y 14, vamos a leer lo siguiente: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, muchos lectores apresurados dirían que este Dios allí pues es Dios el Padre, que es la persona de Dios el Padre. Ahora, yo te voy a demostrar que realmente no era Dios el Padre, que era precisamente Cristo. Cristo es Dios, eso no está en discusión.
Cristo es Dios, al menos en este video no vamos a analizar eso, pero se asume, por lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, Cristo es Dios en esencia y naturaleza. Él es divino, Él es Dios. Así que Cristo es Dios. La pregunta es, en Hebreos 6, los versículos 13 y 14, ¿de qué Dios se está hablando? ¿Está hablando de la persona del Padre o de la persona del Hijo? Porque esta persona, no pudiendo encontrar a nadie mayor que él mismo, no había nadie por encima que él, no había nadie mayor que él, pues para hacer este juramento, juró por sí mismo, dice Hebreos 6:13. Así que Dios allí, esta persona que le hizo una promesa a Abraham, al patriarca Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no había nadie mayor que él, pues entonces juró por sí mismo. Y el juramento que hizo incluye la idea de que él iba a bendecir a Abraham con abundancia, iba a multiplicar su descendencia grandemente. Ahora, cuando usted va a la historia bíblica, allí en Génesis 22, los versículos 11 y 12 y los versículos 15 al 17, va a encontrar que ese Dios que hizo ese juramento a Abraham, pues es el ángel de Jehová. Y si estás familiarizado con el tema de quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pues vas a tener clara cuál es el argumento aquí y qué es lo que esto significa. El ángel de Jehová es Cristo. Cristo fue el que le hizo esta promesa a Abraham. Leemos allí en Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto nótese aquí esta palabra, esto incluye, significa que se refiere a él mismo. No me rehusaste, o sea, no me lo rehusaste a mí. Y está hablando el ángel de Jehová. No me rehusaste tu hijo, tu único. Fue Cristo quien le hizo esta petición a Abraham. Fue Cristo quien puso esta prueba en Abraham. Era el ángel de Jehová. El versículo 15, desde el 15 al 17 también leemos lo siguiente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ese es Cristo. Y dijo, nótese lo que dice Cristo, nótese lo que dice el ángel de Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Desde luego Cristo es Jehová. Cristo es Jehová. Dice, Cristo es el gran yo soy. Fue el mismo que más adelante le habló a Moisés desde la zarza. Yo soy el que soy. Ese es Cristo. Por mí mismo he jurado. Así Cristo no pudo encontrar a nadie mayor que él. No había nadie mayor que él en este contexto histórico en el Antiguo Testamento. Y entonces por eso juró por sí mismo. Cristo juró por sí mismo. Y si no había nadie mayor que él, como dice Hebreos 6:13, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo encontró, no lo había, juró por sí mismo. Ahora, si el Padre era mayor que Cristo desde la eternidad, desde el Antiguo Testamento, entonces hay un problema aquí, porque no tenía que ir muy lejos para encontrar a alguien mayor. En ese caso, Cristo no habría jurado por sí mismo, sino que habría jurado por su Padre. Pero el mismo hecho que juró por sí mismo, y que eso lo hizo porque no pudo jurar por otro mayor, demuestra que Cristo y su Padre son iguales en cuanto a jerarquía, en cuanto a autoridad en el orden en el cielo. No hay diferencia en cuanto a jerarquía y autoridad entre Cristo y su Padre. Cristo no pudo encontrar en su Padre a alguien mayor a él, según Génesis 22:16. Por eso juró por sí mismo. Por mí mismo he jurado. Y desde luego es Cristo, porque Cristo es el ángel de Jehová, y es el ángel de Jehová quien está hablando. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, cuando vamos a Hebreos 6, versículos 13 y 14, se le llama allí Dios. Y de ese personaje, dice que no pudo jurar por ningún otro mayor. Por eso juró por sí mismo. Así que queda demostrado que en Juan 14:28, cuando Cristo dice que el Padre es mayor que yo, lo dice desde el contexto de su humanidad aquí en la tierra. No está diciendo que el Padre tenga mayor autoridad en cuanto a divinidad se refiere. Claro, desde el punto de vista de su humanidad, el Padre era mucho mayor que él. El Padre estaba por encima que él en autoridad y en jerarquía en ese momento, cuando Cristo estaba aquí en la tierra.
con su asumida humanidad, que dicho sea de paso la va a tener para siempre. Así que Cristo desde ahí en adelante va a estar sometido a la autoridad del Padre. Pero antes de la encarnación, pues no había esa diferencia, no se podía encontrar a nadie mayor que Cristo. Ahora, sobre las citas del espíritu de profecía que estuvimos leyendo anteriormente, vamos a hacer un rápido análisis. Por ejemplo, la misma cita de primeros escritos, la que dice que Satanás es el que sigue en orden a Cristo en cuanto a autoridad en el cielo. Esa cita en ninguna parte dice que el Padre sea mayor que Cristo, no lo dice. Cristo y el Padre muy bien pueden tener el mismo grado de jerarquía, la misma autoridad, y Satanás o Lucifer seguir a Cristo en el orden. Eso no implica necesariamente que el Padre estaba por encima de Cristo. De hecho, no se habla del Padre ahí. No se dice en ningún momento que el Padre sea mayor que Cristo en autoridad o en jerarquía. Simplemente se dice que Lucifer es el que sigue en orden a Cristo. Y Cristo junto con su Padre comparten la misma autoridad y la misma jerarquía. Así que esta cita pues no prueba nada. La que dice que el Padre invistió a Cristo, de hecho todas las demás yo las pondría en una misma categoría. Es cierto que dice que el Padre había investido a su Hijo con gloria. La gloria que tiene Cristo, pues dice que el Padre lo había investido con esa gloria. Luego se habla de la mente maestra. Bueno, esta la voy a analizar. Vamos a tener presente esta donde dice que el Padre había investido a su Hijo con esa gloria. Voy a analizar la de Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 1, donde dice que habla de la mente maestra de Lucifer, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Esta podríamos colocarle en la misma categoría de la cita anterior donde se dice que Lucifer es el que seguía en orden a Cristo. Eso desde luego no prueba nada. Lucifer puede seguir en orden a Cristo y Cristo y su Padre compartir la misma jerarquía y la misma autoridad. De la misma manera, Lucifer puede tener la mente maestra que después de la de Cristo es la principal entre las huestes de Dios, y no por eso significa que la mente de Cristo sea menor o inferior a la de Dios el Padre. Cristo y su Padre pueden tener la misma potencia, por así decirlo, la misma capacidad infinita de mente divina, igualdad entre las mentes de Cristo y su Padre, y pues Lucifer continuar después de la de Cristo en poder de mente, por así decirlo, en mente maestra. Así que por encima de Lucifer está la deidad. Es lo que quiere decir la cita. Cristo y su Padre comparten la misma cualidad de mente divina, y Cristo después de Cristo continúa la de Lucifer. Eso no implica en lo absoluto que Dios el Padre pues tenga más capacidad de mente que Cristo. Desde luego, eso sería bastante grave. Ahora, regresando a la cita que dice que Dios el Padre había investido al Hijo con esa gloria. En una ocasión dice que el Padre iba a conferir honra especial a su Hijo. Eso lo dice la cita de Historia de la Redención, página 13, párrafo 2. La que dice que donde Dios el Padre había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Como que da a entender que antes de eso no era igual a Él, y a partir de ese punto el Padre ordenó que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, que donde Cristo estuviera debían respetarlo y obedecerle como si estuviera allí el mismo Padre, que Él invistió de la autoridad de comandar las huestes angélicas, dice esa declaración. Así que el Padre parece allí como que le está dando todos esos derechos a Cristo, le está dando toda esa autoridad. Eso es lo que da a entender esa cita. A una interpretación superficial, una lectura superficial. Y la otra también dice que Cristo era el único que podía penetrar en la plenitud de sus designios, como que se da a entender que hay cosas que Cristo no sabe, que tiene que consultarlas con su Padre. A Él, así como a Dios, debían ellos tributar homenaje y lealtad, como que Dios está ordenando, está estableciendo en el cielo que a su Hijo, a Cristo, tienen que adorarlo, tienen que homenajearlo y serle leales tanto como Él. Bueno, todas esas citas, y más adelante se queda evidente que hubo una muy mala comprensión por parte también de los ángeles caídos, o sea, los ángeles rebeldes. Todavía no habían caído, pero iban camino a eso.
Estos ángeles rebeldes que estaban de parte de Satanás malinterpretaron eso, porque ellos querían averiguar el propósito de Dios al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitado. Así, desde el punto de vista de Lucifer y de los ángeles, Dios le había otorgado a su Hijo, lo había exaltado y lo había dotado de poder y mando, y un mando ilimitado. Le había dado toda la autoridad a Cristo, una autoridad ilimitada en el cielo. Y la idea que sostenía Lucifer, y que la misma que sostenían esos ángeles rebeldes, era que Cristo antes de eso pues no tenía esa posición, no tenía esa autoridad, y el Padre ahora se le estaba dando. Y es tristemente que nuestros amigos antitrinitarios pues terminan concluyendo precisamente lo mismo que Satanás planteó en el cielo, lo mismo que los ángeles caídos entendieron, esa muy mala comprensión que fue inducida por Satanás. La hermana White lo dejó claro en estos mismos capítulos. Voy a leer las citas donde ella hace la aclaración para que nadie lo malinterprete. En Patriarcas y Profetas, la página 14, párrafo 2, dice lo siguiente: el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, así que se hizo una reunión, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar, nótese lo que dice a continuación, cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo. Así que Dios el Padre no estaba trayendo una nueva noticia, no estaba cambiando nada en el cielo, no se estaba estableciendo un nuevo orden, a Cristo no se le estaba dando algo que antes no hubiese tenido, simplemente que Dios iba a dar a conocer, quería presentar su posición, él quería hacer aclaraciones, ya que había en el cielo una gran confusión, y él quería manifestar, en medio de toda esta confusión, quería manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba Cristo. O sea, el Padre no le estaba dando nada a Cristo, él no le estaba confiriendo honores y posiciones que Cristo no tuviera desde siempre, simplemente que el Padre ahora quería aclarar el asunto y quería dar a conocer el verdadero lugar que ocupaba Cristo. Estas citas no se tienen en cuenta, no sé por qué, pero demuestra claramente que Cristo, pues con todas las declaraciones anteriores, no se está diciendo que a Cristo se le daba algo que antes no tenía. Simplemente el Padre estaba aclarando cómo debía ser considerado Cristo y él. Tenían que ser considerados como iguales, con la misma autoridad. Y eso no le estaba dando a Cristo algo que antes no tenía. Dios el Padre no le estaba dando nada a Cristo, ninguna nueva jerarquía, ninguna nueva posición, ninguna nueva autoridad. Era la misma que Cristo había tenido desde siempre. Termina diciendo esta cita: y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. O sea, el Padre quería hacer un contraste. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, se sentó junto al Padre, lo que indica que tenían la misma autoridad, la misma posición. Compartió el trono del Padre, y la gloria del ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos, lo que abrazó, la deidad abrazó al Padre y a Cristo. En Patriarcas y Profetas, página 16, párrafo 1, dice lo siguiente: no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. Y esta cita es una bomba. Ojalá y se tuviera en cuenta tanto como los anteriores. Todas las citas anteriores se caen, no porque las citas estén equivocadas, sino esa interpretación que se suele dar por parte de nuestros amigos antitrinitarios a las citas anteriores, donde ellos sugieren que Dios el Padre invistió a Cristo de poder, le dio su cargo, le dio su autoridad, le dio su jerarquía. Todo eso se cae con esta aclaración del espíritu de profecía. Ella dice claramente que con todas estas aclaraciones, con todo lo que estaba diciendo el Padre, no se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. Y ahora va a decir por qué. ¿Por qué el Padre pues dijo todo eso? ¿Por qué el Padre ahora dice que a Cristo hay que respetarlo, hay que tener en cuenta su autoridad y hay que obedecerle tanto como a Él? ¿Es porque el Padre ahora le estaba dando autoridad que antes Cristo no tenía? Dice que no se había efectuado ningún cambio. Dice lo siguiente: la envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios, pero esta había sido la misma desde el principio.
esta cita es una bomba y lo deja claro. Así que nunca se efectuó un cambio en la posición y en la autoridad de Cristo. Cristo había tenido esa misma posición y esa misma autoridad en igualdad con Dios el Padre desde la eternidad, desde el principio. Fue precisamente las tergiversaciones y las manipulaciones de Satanás y todo el engaño y la confusión que había desarrollado en el cielo que hizo necesaria esta intervención de Dios el Padre para que él aclarara que Cristo era igual a él, que tenía la misma autoridad, la misma jerarquía y la misma posición, que él no era mayor que Cristo, en otras palabras, eran iguales en autoridad. Termina diciendo, sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles y aún hoy siguen confundiendo a muchos antitrinitarios. En Historia de la Redención, en la página 15, el párrafo 2 dice lo siguiente: le mostraron, está hablando creo que de los ángeles, le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, o sea, a la derecha del Padre. O sea que Cristo siempre había tenido ese cargo, siempre había tenido esa jerarquía, siempre había tenido esa autoridad de igualdad con Dios el Padre. No había diferencia. Siempre había estado ahí. Así que el argumento de Satanás no tenía validez. Era tonto, era un argumento ridículo. Siempre había estado en ese cargo, en esa posición, justo a la derecha del Padre, en el mismo trono, en la misma altura, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. La siguiente cita está en el Conflicto de los Siglos, la página 485, párrafo 3, dice lo siguiente: sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, así que el soberano del universo era Cristo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Con esta cita creo que no haya más debate. Si alguien tenía dudas en cuanto a la interpretación que estamos ofreciendo en este video, espero que esta cita lo haya aclarado. Dice que Cristo ahí enfáticamente tenía y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo no tenía nunca ha tenido menos autoridad, menos jerarquía o menos poder que el Padre. Ha tenido igualdad de autoridad, igualdad de jerarquía, igualdad de poder con el Padre. Así que esta idea de que hay escalones, Dios el Padre está en el máximo escalón y Cristo está por debajo, en un escalón inferior al Padre, está subordinado al Padre desde la eternidad, es falsa. En la revista Review and Herald, 22 de diciembre de 1891, párrafo 1, se lee lo siguiente: la reconciliación del hombre con Dios solo podía ser realizada mediante un mediador que fuera igual a Dios y que poseyera los atributos que lo significaran y lo declararan digno de tratar con el Dios infinito en favor del hombre, y también de representar a Dios ante un mundo caído. Usted puede continuar de leer la cita si la busca en el original y va a encontrar allí que se habla tanto del aspecto divino como el humano de Cristo. Así que Cristo, en cuanto a divinidad y humanidad, tenía que estar a la altura de Dios y a la altura de aquellos seres que debían ser rescatados del pecado. Así que por eso tenía que tener la misma naturaleza humana que tienen los descendientes de Adán caídos y tener la misma naturaleza divina de Dios el Padre. Él tenía que ser el puente que iba a zanjar el abismo entre Dios, el Dios infinito, y la humanidad caída. Así que Cristo tenía que ser igual a Dios, con la misma autoridad, con la misma jerarquía, poseer los mismos atributos y cualidades de Dios el Padre, para poder dialogar cara a cara con Dios y al mismo tiempo portar la humanidad para poder representar a aquellos que habían caído. Solo así se podía salvar ese abismo. Por eso a Cristo se lo representan con la escalera de Jacob. Y no quiero desviarme, usted puede hacer ese estudio. La siguiente cita es la Review and Herald, 8 de noviembre de 1892. El párrafo 3 dice lo siguiente: la única manera como se podía restaurar a la especie caída era mediante el don de su Hijo, igual a él, poseedor de los mismos atributos de Dios. Una cita clara: Cristo es igual a él, igual a Dios el Padre, y posee los mismos atributos, las mismas cualidades del Dios infinito. La revista Señales de los Tiempos, 27 de noviembre de 1893, el párrafo 5 dice lo siguiente: las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado cuando él planteó el reclamo de que él y el Padre eran de una sustancia
En otras palabras, es lo mismo que decir de una naturaleza, de una esencia. Entre el Padre y Cristo hay solo una sustancia, una esencia, una naturaleza. Esto es la divinidad. Y Cristo y el Padre, Él y el Padre eran de una sustancia, poseyendo los mismos atributos, las mismas cualidades. Desde luego, esto no da lugar, no da oportunidad ni cabida a la idea de que Cristo haya sido inferior o menor que el Padre. Esto es pues inconcebible. Así que no existe ninguna declaración de la hermana White en donde se diga que la autoridad, el poder y los atributos e igualdad de Cristo con el Padre le fueron entregados o conferidos. Y mucho menos no hay ninguna cita que diga que Cristo heredó esos atributos divinos, esas cualidades, esa jerarquía y ese poder por nacer de Dios el Padre. Eso usted no lo va a leer en ninguna parte. Si Jesús fue literalmente engendrado por el Padre, pues definitivamente no es igual a Él ni posee los mismos atributos, al menos no en el aspecto de eternidad, existencia propia, autoexistencia, presencia eterna, jerarquía e igualdad. O sea, no sería igual si Cristo hubiese tenido un comienzo en el tiempo, en la historia pasada. Dios el Padre no recibió su poder, su mando y su autoridad de ninguna otra persona. Si Cristo es en verdad igual a Él, igual a Dios el Padre y poseedor de los mismos atributos, entonces tampoco debió ser engendrado literalmente. Toda cualidad, atributo, poder y autoridad de Cristo, Él la tenía desde la eternidad por derecho propio, inherente, original de Él, sin que nadie se lo diera. Así que Cristo y su Padre son uno en naturaleza. Y voy a terminar con estas dos declaraciones. Espero que este estudio haya sido de bendición para ti, que te haya ayudado a entender este asunto. En el conflicto de los siglos, la página 484, párrafo 2, leemos: Cristo, el Verbo de Dios, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Así que Cristo era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Así que esta cita es clara. La siguiente dice, es Patriarcas y Profetas, página 12, párrafo 2, dice: Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito o en voluntad. Así que la voluntad y el propósito divino de Dios el Padre es el mismo propósito y voluntad divino de Cristo. Que nadie te confunda, que nadie te engañe con esta idea nueva, que no es tan nueva, es bien antigua, antitrinitaria, donde se procura hacer a Cristo inferior que Dios el Padre. Así que Dios te bendiga. Espero que este estudio, este material haya sido de bendición para ti. Te voy a pedir como reto que si conoces a alguna persona, alguno de estos amigos, si tienes alguno de ellos que enseña que sí, que Cristo es inferior al Padre, pues envíale este video. Quizás podamos ayudarlo, quizás podamos bendecir a alguien con esta información. No te pierdas los próximos videos. Esta serie aún no termina. Vamos a continuar hablando acerca de la divinidad de Cristo. Dios te bendiga. Maranata.